Hoy quería explicar o desgranar una lección que creo que para mí es una de las que más me han ayudado dentro de las enseñanzas de un curso de milagros. Creo que es la que te invita un poco a bajar a tierra la práctica del perdón. Porque una de las cosas que siempre veo en las consultas, en las asistencias, en todos los retiros, al final siempre me dicen, ¿no? ¿Y cómo puedo solventar esto? ¿Cómo puedo sanar esta parte? Y la respuesta siempre es el perdón, pero el perdón bien comprendido, porque efectivamente no tenemos mucha idea acerca de lo que es el perdón. Todo lo contrario, lo que hacemos es lo tergiversamos y lo mal usamos para seguir postergando o perpetuar el conflicto en nuestra mente. Y cuando una persona entiende perfectamente lo que es el perdón, lo comprende y lo integra bien, desde aquí es mucho más sencillo poder aplicarlo, porque en última instancia te das cuenta que el perdón te lo estás aplicando a ti mismo. Entonces, cuando nos cuesta perdonar algo de alguien, significa que nos cuesta perdonarnos a nosotros por esas acciones o por esos actos. Al final, como dice el curso, todo lo que das te lo das a ti y efectivamente es así. Si yo no paro de dar crítica, lo que voy a recibir es crítica constantemente. Si no paro de dar guerra, pues voy a recibir guerra. Entonces llega un punto en el camino, en la vida, que sí o sí, si queremos ser felices, sí o sí, tenemos que aprender a soltar y entregar nuestras armas. Y eso invita o eso se puede llegar a realizar gracias a la práctica del perdón. Como bien he dicho, un perdón bien comprendido, porque cuando no se entiende el perdón, se malusa algo tan bonito que es la liberación. Entonces, cuando lo digo porque segurísimamente os pase, os estará pasando, de cómo poder cambiar una situación para poder estar en paz. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre es dejar a un lado las opiniones del resto o dejar a un lado lo que la otra persona está haciendo. Lo más importante aquí es que el foco lo deposites en ti y si ha habido una sensación, ha habido una activación, ha habido una incomodidad, es una oportunidad para poder profundizar en ti y transformar esa percepción. La percepción, el cambio, la transición, siempre se va a hacer a través de la herramienta del perdón. Por eso es tan importante entenderla. Porque muchas veces nos focalizamos en qué es lo que tengo que decir para que esto cambie, qué es lo que tengo que hacer para que esto cambie, y no funciona así. Todo parte de un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad significa dejar de otorgarle poder a una información totalmente ilusoria que te invita al sufrimiento y a la separación. Entonces, si yo quiero experimentar ese estado de paz, como bien siempre digo, lo primero es reconocer los pensamientos, cuáles son esas ideas a las que yo estoy alimentando, esas ideas que no paro de aceptar como reales en mi experiencia. Lo segundo, tengo que hacer ese proceso de entrega, de perdón, de soltar mis pensamientos de ataque, porque al final, en última instancia, y como habréis visto ya, todo parte del pensamiento. Si yo no estoy en un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, significa que estoy alimentando unos pensamientos ilusorios que me llevan a esa infelicidad, a esa intranquilidad. Entonces, como bien decía, el perdón es liberarte. El perdón es liberación. Si tú no experimentas libertad cuando estás aplicando el perdón, es porque no se ha aplicado del todo, es porque todavía hay algunos pensamientos a los que les estás otorgando poder que te invitan o que están calibrados desde el miedo, desde el deseo, desde la injusticia, y desde ese punto es muy complejo poder transmutarlo. Cuando realmente se entiende el perdón, comprendes que da igual lo que hagas y lo que digas. ¿Por qué da igual lo que hagas y lo que digas? Porque si hay paz en tu mente, la acción, la conducta, la palabra estará súper bien calibrada. Por eso le digo a la gente, da igual que te focalices ahora mismo en cómo actuar, cómo deberías de actuar, si todavía no has entendido la lección o todavía no te has perdonado a través del otro, si todavía sigues creyendo que el otro es culpable, responsable de tu falta de paz. Entonces,
Para entender esto, siempre les lo digo a la gente, tenemos que tener la voluntad de querer cambiar. Yo sé que la voluntad de querer cambiar a veces es muy intensa, pero muchas veces cuando te paras y eres consciente de la forma en la que estás viviendo y esa forma en la que estás viviendo no te está ayudando, no te está beneficiando, ahí están los efectos. Esa toma de conciencia es una invitación a coger esa energía masculina, esa firmeza para poder transmutar los miedos. Y al final, cuanto más transmutas los miedos, más reconoces que aunque sea intenso ese camino, aunque a veces sea intenso abrir una puerta, luego entiendes que cuando cierras la puerta estás recibiendo muchísimas cosas y una de ellas es el amor, la libertad, la paz, la tranquilidad y una sensación de estar conectado, conectada con la vida. Para mí esos son los regalos que Dios trae cuando te das el permiso de transmutar el miedo, que es aplicar el perdón. Entonces, como todo en la vida, si yo no tengo voluntad de cambio, no voy a entender lo que es el perdón. Si yo no tengo voluntad de querer transmutar mis miedos, va a ser muy complejo que pueda conectar pues, con esos estados o esos estadios. También siempre estos son ciclos, es decir, no por aplicar el perdón y dejar de aplicarlo significa que ya vayamos a estar en un estado de paz, todo lo contrario. La vida al final sí o sí pone situaciones de nuevo para seguir profundizando y para seguir atravesando los miedos, porque como bien se dice, estos son capas de cebolla y literalmente son capas de cebolla, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sí que es cierto que tienes como un descanso para poder asentar todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado, pero luego la vida vuelve otra vez a presentarte crisis, etapas, circunstancias para que tengas un mayor compromiso con la felicidad y con el perdón. Entonces, una de las cosas que dice la lección 121 de un curso Milagros, te dice, el perdón es la llave de la felicidad. Ya te está diciendo que es el medio por el cual se alcanza la salvación. Y como bien he dicho, perdonar es liberarnos, es entregar, soltar. Si te vas a la parte de la forma, sí, porque parece ser que el humano siempre como que le cuesta, ¿no? Como es algo tan abstracto el perdón, a veces como que le cuesta entender que es un acto de rendición. Es me rindo a lo que suceda. Hoy tenía una consulta con una chica y me decía pues que bueno, que no sabía, ¿no? Cómo poder transmutar el miedo. Y es lo que le decía, lo más importante es que prepares a tu mente. Si, por ejemplo, me dan miedo las críticas, pues desde mi casa voy a empezar ¿a qué? A visualizar esos escenarios donde yo pues perciba, donde la gente que hable y que la gente me critique, donde hable y la gente me acepte, donde hable y la gente se vaya, donde hable y la gente se quede. Tengo que empezar a nivel mental a aceptar esos escenarios. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque luego, cuando salgas ahí al mundo, la vida te va a presentar esos escenarios para saber si realmente has aplicado el perdón. Entonces, desde ahí tendremos que utilizar la experiencia para decidir, para elegir. ¿Vale? Pues me apetece hablar, sí, pues hablo y me observo y experimento esa sensación de vergüenza, entendiendo que esto es bueno para mí y no focalizándome en lo que la gente está diciendo. Acepto la crítica, acepto que una persona se vaya, acepto que una persona se quede. Entonces, desde ahí, sí, estaremos transmutando el miedo, estaremos perdiendo el miedo al miedo. Por eso, lo más importante al principio siempre es llevarlo a la parte mental, que haya un entrenamiento muy fuerte, que haya un entrenamiento intenso donde nos abramos a esas experiencias, que sintamos lo que tengamos que sentir, y aceptar, porque el perdón literalmente es esa aceptación, te lleva a la libertad. Así es como se puede ir transmutando los miedos y siempre poniendo el foco hacia lo que tú estás sintiendo, hacia lo que tú estás pensando, hacia lo que realmente está en sintonía con Dios, con el amor, con el ser.